El dolor lumbar afecta anualmente del 15 al 20% de la población, llegando al 50% en aquellos con actividad laboral. Y aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica. Platicábamos en la primera entrevista con el doctor Rigoberto sobre la importancia que tiene el manejo del dolor, y obviamente existen ciertas indicaciones y la oncología no era la excepción. El doctor Edgar Gallardo nos hace favor de acompañarnos para platicar un poquito más a detalle la importancia y cómo se ha involucrado paulatinamente el manejo del dolor y los cuidados paliativos en pacientes con problemas crónicos y los problemas oncológicos se caracterizan por eso, ¿verdad, Edgar? Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos ahí a todo su auditorio. Claro que sí, doctor. Dentro de los principales ítems en la parte de la algología y de los cuidados paliativos, obviamente ya lo platicaron un poquito anteriormente, las características en relación a la lumbalgia, pero una de las situaciones importantes también son los pacientes con cáncer, ya que estos dentro del proceso de enfermedad, pues prácticamente van a tener una alta incidencia de que puedan cursar con alguna situación de dolor que pueda ser mejor tratada por especialistas en algología y de cuidados paliativos. Doctor, bueno, nos comenta que ahí tienen alta incidencia, ¿no? Pero ¿qué tanto llega a sufrir de dolor un paciente con cáncer? ¿Cuál es la incidencia? Yo creo que sobre todo cuando ya es un cáncer metastásico, ¿no? Sí, las revisiones dentro del proceso de cáncer se menciona que prácticamente el 90% de los pacientes en el transcurso de la enfermedad van a desarrollar dolor, y más aún la característica pues va a ser que va a ser un dolor severo. Prácticamente el paciente va a estar sufriendo a causa del dolor en 9 de cada 10 pacientes. ¿Y las causas del dolor, cuáles son las más frecuentes? Incidentalmente hablando de los grupos de cánceres más frecuentes, ¿cuáles son las causas más mediáticas para que presenten dolor los pacientes? Bueno, la realidad es que un paciente con cáncer puede tener diversas causas, ¿no? Desde la parte del diagnóstico, nosotros lo mencionamos asociado a la misma tumoración que produce sustancias en el cuerpo que producen inflamación y producen dolores, es la primera. La segunda, el tumor donde se localiza obviamente puede invadir estructuras nerviosas o contiguas que puedan presionar y puedan producir dolor. Cuando hay un paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico, el mismo procedimiento quirúrgico por la disección de los mismos tejidos pueden desarrollar o que el paciente posteriormente presente dolor. La misma quimioterapia, la parte de la quimioterapia cuando se aplican desarrollan cuadros de neuropatía posteriores a la parte del tratamiento como un efecto secundario de la misma. Entonces digamos que las consideraciones en el paciente hay una suma de muchas cosas que al final de cuentas se concluye en que el paciente puede tener dolor en el curso de la enfermedad. Doctor, ¿y cómo realizan ustedes esa valoración del dolor en los pacientes con cáncer? Bueno, lo primero es asociar a que un paciente es un ente, es una persona. Llega a nosotros en consultorio, lo más habitual que sucede con los médicos es que tienes cáncer y obviamente es normal que te duela. Y todo se asocia al mismo proceso, ¿no? Pero dentro de esa valoración o ese descarte, siempre tenemos que hacer la parte del interrogatorio, la parte de la exploración física, obviamente los antecedentes, para poder establecer un diagnóstico, tendríamos un diagnóstico algológico, ¿no? Descartar entre los tipos de dolores, si es nociceptivo, si es neuropático, si está relacionado o no con la parte del tumor. Con la parte del tumor, las escalas de valoración en la parte de la intensidad y para ciertas características propias, porque al final de cuentas, como en todo proceso médico, el tener un buen diagnóstico y relacionado con el dolor, pues va a definir mejor el tratamiento que le podamos ofrecer a cada uno de ellos, que debe ser individualizado, ¿no? Eso de individualizar creo que es la parte más valiosa que podemos darle a un paciente, porque obviamente lo dijimos en la primera entrevista con el doctor Rigoberto, donde se habla de que las combinaciones analgésicas pueden llevar de la mano un antineurítico, pueden llevar algún analgésico que pueda ser un medicamento derivado de opioides u otros subtipos de medicamentos que van de la mano y que de acuerdo al nivel de analgesia que queramos lograr y el umbral que nuestro paciente clínicamente maneje, pues el paciente puede tener menos efectos adversos, menos efectos secundarios del medicamento y por otro lado ir midiendo en qué rango el paciente tiene una calidad de vida óptima. Por lo hablamos que la reintegración a una vida lo mayormente funcional posible, hablando de pacientes en condiciones donde lo oncológico a veces al paciente lo desmotiva para hacer una vida funcional normal, pero si mayormente la gente está viviendo una experiencia de dolor, una condición de estrés, ¿sí? Por dolor, cambiarle obviamente el manejo médico también les mejora esa condición, porque el estado crónico de dolor, Edgar, lleva al paciente a una condición
indirectamente, pero al mismo tiempo lo hace, que es una condición de depresión asociada al dolor. Entonces, esa parte de la evaluación para clasificar qué tipos de dolores tienen los pacientes, ¿cómo la podemos definir? ¿Solo por escalas o por interrogatorio? Es una pregunta bastante interesante porque realmente es lo que nosotros vemos todo el tiempo en la parte de la consulta. Los pacientes llegan con nosotros y nos depositan mucho, obviamente, su confianza, pero lo que nos dicen, doctor, si yo no tengo dolor, o sea, si yo no tengo dolor, no me acuerdo que estoy enfermo. El dolor es lo que me hace recordar que tengo una condición de enfermedad, ¿no? Y en la parte de las situaciones de los pacientes que son expuestos por periodos prolongados, nosotros llamamos dolor crónico cuando se extiende más allá de 3 meses. Obviamente sucede esta parte de que el dolor es la parte física de la sensación y la expresión, más la condición emocional. Y mantener a un paciente por más de 3 meses con una condición física de dolor más la parte emocional, pues obviamente nos va a conllevar a que puede haber una alteración de depresión o alteraciones del estado de ánimo que sean producidas secundarias al cuadro inicial que tenemos de dolor, ¿no? Inicialmente nosotros en la parte de manejo de dolor, aparte de los medicamentos que son la piedra angular, a veces opioides débiles, opioides potentes, manejamos lo que dijo el doctor Rigo en el bloque pasado, los neuromoduladores, que muchas de estas ocasiones van a ser medicamentos que inicialmente tengan un perfil para manejar ansiedad, para manejar depresión, pero que al final se sumen también para la parte del control del dolor, porque al final de cuentas son vías compartidas, ¿no? Y la acción de los medicamentos actúan tanto para mejorar la condición del dolor como para mejorar la condición asociadas a los cambios emocionales que se pueden presentar en cada uno de ellos. Doctor Edgar, ¿y qué tipo de manejo intervencionista o mínimamente invasivo llevan a cabo para el dolor en pacientes? La parte de los procedimientos, como mencionaban también anteriormente, una de las principales cuestiones que queremos limitar en ocasiones son los efectos de la polifarmacia, que es el sumar demasiados medicamentos para una sola condición y a su vez es todo sumado que pueda generar efectos secundarios. La mayor parte de veces es sedación, náuseas, estreñimiento. Utilizamos algunos procedimientos que nosotros llamamos intervencionismo. El término es, como lo mencionaba anteriormente, la aplicación de agentes que pueden ser antiinflamatorios o que puedan producir una lisis dentro del nervio. A veces la gente le dice quemar el nervio, ¿no? Pero realmente no es el término apropiado, sino de estructuras que le dan la sensibilidad por áreas de cuerpo, llevar unas agujas a ese nivel, colocar los medicamentos, hacer terapia de colocación de medicamento, hay radiofrecuencia que nos pueda desensibilizar esa zona, esa parte, y que la disminución del dolor sea lo más posible. A veces hay consideraciones en que ese tipo de procedimientos no lo pueden eliminar completamente, pero muchas de las ocasiones nos van a permitir que la intensidad del dolor disminuya más del 50%, entonces eso nos va a ayudar a nosotros a que la titulación con los medicamentos pueda ser mucho más fácil, mucho más llevadera con los pacientes sin tantos efectos secundarios y que la dosificación de los medicamentos que habitualmente utilizamos pues no puedan ser tan altas y la disminución consecuente de los efectos secundarios. Esto no es algo nuevo, Edgar, es algo que ya tiene muchos años de hacerse, pero que paulatinamente ha ido tomando una importancia en la medicina del hoy, y donde la algología ha sido identificada por la sociedad. Existen lugares como Palía dentro del estado de Jalisco que han ido creando un concepto asistencial para pacientes de todo tipo, con dolores crónicos, y que obviamente se les trata de hacer una farmacoterapia de acuerdo al estilo y a la capacidad económica del paciente, porque obviamente a veces son medicamentos de difícil acceso y que solo el algólogo muchas de las veces tiene la facilidad de proveerles una receta de medicamentos controlados de alta especialidad y que les permite a ustedes llevar un monitoreo selectivo del paciente y tener bien a bien definir y hacerle un traje a la medida del dolor, porque yo creo que el dolor es como muchos padecimientos. Tenemos que definir cómo es, cuándo es, qué lo aumenta o qué lo exacerba, ¿sí? Si acostado, si dormido, si despierto. ¿Por qué? Porque sucede que hay condiciones que quizás la gente que nos ve en pantalla no tenga conocimiento, pero una vez que nuestra condición de un ciclo del cortisol empieza a cambiar, esa parte analgésica que nos ofrece durante el día
entre 6 y 7 de la noche empieza a aumentar paulatinamente porque el ciclo circadiano, que la gente quizás no tenga el conocimiento, pero son la cantidad de hormonas que producimos durante el sueño, actúa medianamente como una forma analgésica adicional y que la gente tiene que empezar a veces una terapia analgésica en periodos vespertinos para que la noche sea un periodo realmente reparador y no de angustia. Por eso muchos cuadros se agudizan de manera importante en periodos vespertinos nocturnos y tú dices, ¿por qué por la noche yo les llamaba el síndrome de López Dóriga? Le jalaban la cobija y acababan en urgencias después de que se acababa el noticiero. Entonces, esa condición clínica cambiaba mucho para esto. Yo creo que la algología ha ido tomando paulatinamente una parte muy importante y por eso gente valiosa como ustedes viene a programas como estos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que en mesa de conclusiones platicamos junto con Rigo cómo podemos darle a la gente una orientación para que acudan con un especialista para el manejo del dolor de cada tipo. Vamos y continuamos en Torre Médica. Continuamos. Estudios señalan que del 60 al 80% de las personas tendrá al menos un episodio de lumbalgia en su vida, que será de ciática en el 40% de los casos.